Muy buenas tardes, apreciados aprendices. Espero que se encuentren muy bien esta tarde de viernes. Les agradezco su puntualidad y entonces bienvenidos a esta primera sesión de nuestro curso de inglés básico nivel 1. Hoy entonces vamos a ver unos temas de inicio, ¿cierto? Debido también a que todavía no tengo habilitado el correo institucional que nos permite permanecer más tiempo en conexión. Entonces voy a ser muy puntual en la sesión de hoy para que ustedes vayan tomando apuntes y demás. Bueno, primero quiero entonces compartir con ustedes pantalla para que puedan ver el aula de Classroom en donde van a encontrar a partir de esta sesión el material de clase. Entonces ya los voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver también, por supuesto, cómo se maneja esta plataforma que corre sobre Google, pues sobre los servicios de Google, a la que sencillamente se accede con un correo de, de Gmail. ¿Listo? Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes para que puedan ver cómo entramos. Ok. Pues ya está nuestra presentación. Voy a cerrar acá este momentico. Ok, bueno. Para poder acceder a esta, que es nuestra aula de Classroom, de Google Classroom, eh, es muy sencillo llegar. Bueno, con un correo que ustedes tengan de Gmail de carácter personal, no laboral, no educativo, debido a que Google Classroom está enlazado también como servicio cuando se paga el servicio de esta manera, entonces no nos va a permitir entrar debido a la incompatibilidad de dominios, el arroba laempresa.com, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Gmail, como lo reconoce como propio, no va a haber inconveniente. ¿Cómo lo encontramos? Dentro del correo que tengamos, ¿cierto? Nuestro correo personal, vamos a encontrar en la parte superior derecha, junto a nuestra foto de avatar, si le tenemos foto, o sencillamente junto a nuestro loguito, vamos a encontrar estos 9 puntos que dicen Google Apps. Y aquí dentro de las Google Apps desplazamos las aplicaciones que nos ofrece Google como parte de su servicio y en el segundo cajoncito de opciones vamos a encontrar la opción de Google Classroom. Él nos lleva directamente hasta esta opción de Google Classroom y aquí voy a encontrar, digamos, si tengo algún curso inscrito o uno que yo haya creado, los vamos a encontrar todos acá. En este caso, entonces, lo que yo voy a hacer es añadirme a una de las clases. ¿Cómo lo hago? Con este código, que van a ver más grande en pantalla en este momento, ya lo copio en el chat y también lo voy a copiar en el grupo de WhatsApp en un momento para que ustedes puedan copiarlo y acceder. Yo lo que voy a hacer en este momento es copiarlo tal cual para que no tenga ninguna diferencia en los caracteres, debido a que si lo diferencio, pues obviamente va a aparecer un código distinto y sencillamente no me dejar matricularme en esa clase. Voy a mi espacio de Classroom y le doy en este signo de más que dice crear o unirse a una clase. Y lo que vamos a hacer es unirnos a una clase. Si lo tenemos en inglés, saldrá Join to Class. Y acá entonces, en este espacio donde dice código de clase, vamos a pegar el código específicamente y ya nos da la opción de unirnos. Ya me estoy apuntando y ya salgo como matriculada como estudiante de Google Classroom. Aún no hay publicaciones, ¿cierto? Tampoco hay trabajo de clase aún y en este momento solamente aparece el profesor y dos personas más aparte de mí que ya se habían matriculado. Entonces ya les envío este código por chat para que ustedes puedan, si quieren en este mismo momento, matricularse.
¿Qué va a aparecer allí? Como les comentaba en la clase anterior, en esta clase, en este espacio, este es un repositorio. Vamos a poner aquí las presentaciones, la información, el material y también van a estar aquí las tareas. Por eso les aparecía trabajo de clase, aún no hay tareas, ¿cierto? De hecho, en esta sesión no vamos a dejar ninguna más allá de que repasen un poco lo que vamos a ver hoy y exploren también unas recomendaciones de diccionarios. Esta es mi aula como profesor, entonces acá yo tengo otra opción aparte que es la de notas, a ustedes les va a aparecer específicamente como esta. Tablón, que es donde van a encontrar las publicaciones, trabajo de clase en donde van a encontrar sus tareas y mediante las mismas van a recibir las calificaciones y sus compañeros de clase. ¿Ok? Disculpa, ¿de cuál plataforma me preguntas, Fernanda? La Classroom, que es la que estamos hablando. Ella es sencillamente nuestro repositorio en donde van a encontrar ustedes todo el material de clase. Es decir, no vamos a trabajar sobre Sayuna, que fue lo que dijimos en la clase previa el miércoles, sino que Profe, disculpa un segundo, Andrés. En esta plataforma vas a encontrar todo el material, incluyendo la presentación que vamos a ver en un momento. ¿Listo? Con ese código que acabé de dejar en el chat, ustedes van a poderse matricular con su cuenta personal de Gmail y en ese caso pues ya van a poder acceder al material que allí ven y no solo eso, sino que este es el espacio en el que ustedes van a entregar sus trabajos de evidencias, los trabajos con los que vamos a sacar las notas para aprobar el curso. ¿Listo? Entonces dale una miradita y revisa con el código. Sencillamente recuerda Google, servicios de Google, las aplicaciones de Google en el correo, esquina superior derecha del correo, bajamos la opción hasta Classroom y una vez allí vamos a encontrar entonces las clases, la opción del más para unirnos, con unirnos vuelve y nos aparece entonces el código de clase y allí ponemos el código. Aquí yo ya aparezco en este como matriculada porque acá aparece la foto pues es de perfil de la persona dueña de esa clase, esto del profesor como tal. ¿Listo? Bueno, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Otra forma de entrar allí también es con este link que les voy a copiar también en el chat y también en el WhatsApp para que ustedes directamente, digamos que si yo le doy clic a este link, aquí lo van a ver, si yo le doy clic directamente a este link, me lleva directamente a la clase también, ¿no es cierto? Cuando no estoy inscrito, me lleva a la opción de inscribirme y sencillamente me dice que si me quiero unir como tal. Bueno, entonces digamos que esta era una de las explicaciones iniciales que necesitaba. Andrés, cuéntanos qué tenías para preguntar. Ok, bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, lo más importante para mí es que se matriculen y puedan de esa manera ir viendo ese material. Listo. Bueno, hoy entonces vamos a comenzar con un tema muy básico y muy importante, con mucho gusto Fernanda, muy importante de la lengua inglesa. Voy a dejar de presentar acá para que pueda yo ya poner mi presentación como tal, que es un poco diferente, para que la puedan ver un poquito mejor, es un PDF. Entonces, esta presentación vamos a hablar específicamente de los pronombres en inglés. ¿Qué pasa con los pronombres? ¿Qué es un pronombre en español? Un pronombre, pues, es una palabra por la que se puede reemplazar un nombre propio y además que designa el sujeto que realiza cualquier tipo de acción. Sujeto no me refiero a una persona exclusivamente, puede ser un elemento, un animal, un grupo de personas, etc. ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, los pronombres que nosotros manejamos en el español son yo, siempre, tú o usted. Nosotros tenemos variaciones, pero se refieren a la segunda persona del pronombre, ¿no es cierto? La segunda persona de los temas de pronombres, segunda persona singular.
Tenemos él, ella, tenemos eso o esa. Tenemos, esos son los que son singular para referirse a una sola persona, así sea yo, así sea usted o tú, él, ella, eso o esa. En elementos, en animales también. Nosotros tenemos una diferencia que ya les voy a explicar. Y también tenemos los pronombres en plural, es decir, los que se refieren a grupos de dos personas en adelante. Cuando son dos personas se habla del plural. Y entonces lo que sucede es que vamos a encontrar en este grupo de pronombres, vamos a encontrar, por ejemplo, entonces, ustedes, ellos, ellas, nosotros y nosotras. Ahí sí encontramos una variación. ¿Cuál es la variación más importante? Que en inglés básicamente significan lo mismo, pero en inglés no hay género en cuanto al lenguaje. Es decir, no existe ellos ni ellas para diferenciar cuando nos referimos a más personas, ¿cierto? A ese grupo de personas que está, en el que no estamos nosotros individualmente hablando, ¿cierto? No tenemos nosotros y nosotras en inglés. La palabra se refiere a nosotros y no es que sea ni discriminativo ni nada de eso, sino que hace la norma gramatical en inglés. La única diferencia que existe en cuanto a género es él y ella. Los demás son supremamente neutros. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar ahora sí con nuestra sesión, con nuestra presentación para que ustedes puedan recordar, ¿no? Entonces, pronombres. Lo anterior era como un repaso. Pronombres. Listo. La principal función de un pronombre es sustituir al sujeto de una oración, entonces yo no digo Ana, ni Pedro, ni Juanita, ¿sí? Sino que digo ella, él o ella también nuevamente, ¿no? Entonces, de esa manera los utilizamos para designarlos en cualquier idioma. Gracias a esto y hay funciones específicas, pues digamos que en inglés hay varios tipos de pronombres, pero digamos que es un tema un poco largo de explicar y nosotros nos vamos a concentrar en los pronombres personales en esta clase, que son los que están en función del sujeto, como así. Son los que realmente sustituyen a ese sujeto cuando ejecuta la acción y lo nombramos como tal. Entonces, hay también otra diferencia muy importante entre el inglés y el español. Y esta diferencia importante entre los dos idiomas es que en español podemos omitirlos y seguir sabiendo a quién nos referimos en cuanto a la realización de esa acción. En cambio, en inglés es obligatorio nombrarlos para que no pierda sentido la frase y se cumpla la norma gramatical. Entonces, por ejemplo, si yo digo en español digo sé hablar en alemán. Si omito el yo sé hablar en alemán solo. Entonces, si yo digo sé hablar en alemán, se entiende que me estoy refiriendo a mí. Pero en inglés tengo obligatoriamente que decir y tengo que hacer explícito el pronombre. Tengo que decir I can speak German. Y en ese caso, entonces, no olviden esta importante regla porque siempre, 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 sin absolutamente ninguna excepción, se utiliza el pronombre. Entonces, aquí están los pronombres en cuanto, por supuesto, a el idioma inglés. Tomen nota si quieren. I significa yo. Perdón un segundo, me devuelvo. Hay personas que están entrando un poco tarde y ahí se me demora la admisión cuando cambio de pantalla. I, la I mayúscula, siempre I mayúscula y latina mayúscula, significa yo. ¿Listo? Entonces, ese es el primero y pues obviamente cuando lo utilizamos para hablar de nosotros mismos, ahí está. You. Y o U. You. Tú. Usted. Como lo quieran emplear. Digamos que en el inglés no hay una manera
como tan elevada de pronto de referirse a los demás. En español solemos hacer el tú con más familiaridad, con cariño, incluso con cercanía. En cambio, el usted es un poco más respetuoso o inclusive más distante. Significa lo mismo y se emplea para lo mismo que lo emplearíamos en español en estos dos casos. Aquí vienen tres importantes. Estos tres que estoy aquí mostrando dentro del cuadrito. He, H-E, he. El masculino, ¿cierto? She, S-H-E, ella. Masculino, no, femenino, sorry, femenino. It, it significa esto, eso, esa, ¿cierto? It se emplea especialmente en inglés para hablar acerca de un objeto, de un elemento, inanimado, animado, y también es el pronombre que se emplea para designar a los animales, no importa su género y no importa su nombre. En este caso, puede ser que encuentren algunas contradicciones porque nosotros en español decimos el perrito, la perrita, el gato, la gata, por ejemplo. Los cambiamos por su género también biológico, pero en este caso it en inglés se emplea para designarlos a ellos también. Ahora, ellos tres van a ser muy importantes a tener en cuenta porque tienen variaciones en algunas conjugaciones de varios tiempos gramaticales, tienen un comportamiento, los tres que algunas veces se destaca versus el resto de los pronombres de acuerdo al tiempo gramatical. Ok, hasta ahí vamos entonces con los que son singulares. Entonces, estos 5. Yo, I, tú, you, he, él, she, ella, it, eso. Acá entonces tenemos primera persona, yo, primera persona del singular. Segunda persona del singular, tú o usted, you. Tercera persona del singular, he, él, she, ella, it, eso. Y por el lado de los plurales tenemos tres personas también. We. ¿Qué significa we? Significa nosotros o nosotras. Recuerden que no hay diferencia. We, entonces va a entrar, yo estoy dentro del grupo, entonces por eso esta también es la primera persona del plural. Cuando digo nosotros, me cuento dentro del grupo. Entonces, we. W-E, we. Segunda persona del plural. You. Sí, claro, hay una arriba y también es la segunda persona, pero esta significa ustedes. Inclusive vosotros, si nos fuéramos hacia el lado de la traducción al español castellano de España, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para diferenciarlas? Bueno, no existe una diferenciación en la forma de la escritura, sino en los acompañantes en las frases. Y esa diferenciación nos hace poner atención también a la manera de escribir. Entonces, ahí empiezan a entrar otros factores, pero tengan en cuenta que you sirve para las dos, para decir tú o usted, y también sirve para decir ustedes y vosotros. Y they, que es la última, ¿cierto? La tercera persona del plural es ellos o ellas. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y ellos? Bueno, cuando hablo de ustedes estoy hablando de un grupo con el que probablemente estoy teniendo una interacción física, virtual, ¿cierto? Estoy refiriendo a un grupo de personas cercanas, de cierta manera, ojo, no siempre es físico, y they sirve para mencionar a un grupo de personas un poco alejadas, externas, los que están por allá, en otra parte. ¿Ok? Entonces tengamos eso muy presente. Lo que pasa con los pronombres es que lo primero que tenemos que empezar a recordar y a memorizar. Bueno, los cursos de inglés no siempre requieren que memoricemos exageradamente nada, ¿cierto?
sino que realmente requieren es que practiquemos un poco más. Entonces puede ser que haciendo pequeñas frases ya con un par de herramientas más que les voy a dar a continuación, ustedes se lo vayan grabando, pero siempre procurando, por ejemplo, decir cómo lo digo yo en español y cómo lo diría en inglés. Háganlo siempre así. Siempre si lo digo en español, ¿cómo se diría en inglés esta frase? Ok. Bueno, hay otro tipo de pronombres que se llaman personales y son en función del objeto. Ojo, resulta que yo digo cosas como yo hago café, ¿cierto? Entonces, esa es una manera de decirlo. Lo que sucede con yo hago el café es que yo estoy realizando esa acción. Pero, ¿qué pasa si yo quiero decir Diana está haciendo el café? También sigue siendo lo mismo. Entonces, el café está siendo hecho por Diana. Ahí, ¿qué pasa? Cae la acción que se está realizando en ese momento, que es que el café se está haciendo. ¿Quién lo está haciendo? Pasa, digamos, a un segundo plano. De alguna manera, es sobre quién recae la acción. Entonces, por ejemplo, voy a llamar a mi mamá. ¿Sí? Pero entonces, si no es la frase así, ahí yo estoy realizando la acción, sino que, por ejemplo, mi mamá está siendo llamada por mi hermano, por ejemplo. Entonces, cuando digo ese tipo de frases es cuando la otra persona sobre la que recae la acción es la que se vuelve el centro. No realiza la acción, mi mamá no está haciendo ninguna llamada, la que la está haciendo mi hermano, ¿cierto? Pero entonces sobre ella recae la acción. Puede ser un poco confuso, pero digamos que es la manera, otra manera de ensamblar frases en inglés teniendo en cuenta quién realiza la acción y sobre quién recae la acción, ¿no? En español también lo hacemos. Pronombres objeto en ese caso son diferentes y están relacionados con los pronombres sujeto anteriores. El pronombre objeto de yo, de I, es me. Pensemos que la traducción sería más sencilla, entonces a mí podría ser esa traducción. Entonces, a mí me gusta tomar tinto, ¿cierto? Entonces, a mí me llaman para ir a, bueno, hoy, ¿por qué no? A mí me llamaron para ir a tomarme un rico cóctel, por ejemplo. Listo. La acción es que me llamaron, no sé, los amigos, para ir. Entonces, a mí. Ya miramos en inglés, ¿ok? You sigue siendo exactamente igual, el de tú. Entonces, pero en ese caso casi siempre está acompañado de alguien. To me, to you, entonces a ti. Entonces no decimos tú, sino a ti. ¿Sí? ¿A ti te gustaría ir a ver una película? Y después aparecen los tres de la tercera persona singular. Him, a él, de he, H, recuerden, him. Entonces a él le invitaron a jugar fútbol. A ella, to her, a ella, entonces a ella la invitaron, empezando en invitaciones tal vez porque son Valentín, a ella la invitaron a cenar. Entonces, la acción que sucede es la invitación, ¿cierto? Pero la invitaron a ella, sobre ella recae la acción. It, también como you, se vuelve invariable en los pronombres objetos. Entonces, en este caso sería a eso, si pensamos en la traducción. Ya que estoy hablando de traducciones, también quiero hacer una aclaración. Hay algunas cosas que no tienen traducciones exactas, sino traducciones cercanas, porque todos los idiomas tienen características diferentes, incluyendo el nuestro, incluyendo el inglés, por supuesto, son de consumo masivo y diario, pero las traducciones no siempre son exactas y castizas. A veces tenemos que darle un sentido de interpretación, ya lo vamos a ver con uno de los verbos más importantes. Después comenzamos con el pronombre objeto plural, el de nosotros, el de we, us. Este que está acá, us, us.
En este caso, entonces, hablamos a nosotros. A nosotros nos gusta salir de paseo. You, de usted, de el segundo, el plural, ¿cierto? Recuérdense que es igual de you. También sigue invariable como su primo de la primera persona. Y a ellos, they, el pronombre objeto que corresponde es them. También la traducción sería a ellos como tal. En los pronombres objeto, no vamos a hacer demasiado hincapié, pero quería comentarles, estos dos son los pronombres más empleados para hablar en inglés. Son los dos tipos de pronombres que más vamos a utilizar en el inglés básico, debido a que obviamente son los más comunes. Recordemos que los pronombres sujeto son los que realizan la acción, ¿cierto? Fuertemente, esta persona, estas personas, estos animales, estos elementos realizan esa acción. En cambio, los pronombres objeto son sobre los que recae la acción que se realiza. Ok, bueno. Por otro lado, entonces vamos a continuar con el verbo más importante. Voy un momento hasta el chat, he escuchado algunas. Recuerden que yo cuando estoy haciendo la presentación, entonces voy a responder al final, ¿listo? Ok. Ok. No peleen, por favor. Listo. No hay tareas aún de ningún tipo. Yo no he dejado ninguna tarea. Ojo, solamente que se inscriban a la plataforma. Listo. Verbo to be. ¿Qué significa el verbo to be? Bueno, es uno de los verbos más importantes, como les decía la clase anterior. Es un verbo que significa dos cosas. Significa ser y significa estar. Por eso es un verbo muy importante y es uno de los verbos con los que nos vamos a agarrar de gancho la primera parte del curso, porque lo vamos a emplear para hablar de nuestros estados de ánimo, de nuestras características, de nuestras cualidades, de nuestras ubicaciones, de las de los demás también, es decir, que es uno de los verbos que más se emplea para hacer descripciones y también para decir cosas como, por ejemplo, estoy en X lado, ella está en X parte, nos vemos, entonces estaremos en tal parte, ¿no? Entonces, lo que sucede es que si yo digo en español yo soy feliz o soy feliz, en inglés se traduce I am happy. Recuerden que siempre toca poner el pronombre. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, podría decir yo estoy en España, entonces se utiliza el mismo verbo, I am in Spain. Entonces, en ese caso, significa los dos, es ver cuál es el complemento. Happy es un adjetivo, es estar feliz, feliz, ¿no es cierto? Entonces es un estado de ánimo. En ese caso, la traducción sería estar. Y en el caso de estar, de sentirse, digamos, no ser más bien. En el otro caso también de estar feliz y estar en España, aunque nosotros en España tenemos esa dualidad del estar. Relacionemos un poco más los sentimientos con la palabra sentirse para poderle dar una diferenciación, pero recuerden que ser y estar es el significado del verbo to be. Bueno, como por ejemplo, hay una cosa muy importante que tenemos que aprender a decir en inglés como primera medida, nuestro nombre, y el verbo to be es el verbo que se va a emplear para eso. Además, el verbo to be lo vamos a utilizar, por ejemplo, para hablar de nuestro oficio o profesión. Y también vamos a utilizarlo, por ejemplo, para dar nuestra edad. La edad, sí, nosotros en español tenemos un verbo para la edad, para decir tener. Tener, cantidad de años, por cantidad, pero en inglés se utiliza el verbo to be. Oh. También, pues obviamente es un verbo muy flexible y en este momento, en este curso, vamos a trabajar únicamente el tiempo gramatical presente simple. El presente simple describe acciones que pasan en este momento o están pasando en un momento determinado. Ya hablamos del tiempo presente simple, ese es el tiempo que vamos a trabajar en este curso. Entonces nos vamos a concentrar en la conjugación del verbo to be en este momento. Y aquí está.
Esta tablita además tiene aquí, ¿no es cierto?, unas situaciones muy importantes que empiezan a aparecer como características del idioma inglés. El pronombre, recordémoslo, yo, I. Y el verbo to be en conjugación de presente simple para I es am, am, I am Marcela. Ya miramos esa línea que dice contraction. You, tú, are, A-R-E, are. Tú eres, you are. Usted es, you are. We are. Nosotros somos, nosotros estamos. Recordemos siempre la doble conjugación. We are. They, ellos. Ellas. They are. Ellas están, ellos están, ellas son, ellos son. ¿Por qué están aquí en este cuadrito así? Porque resulta que la conjugación am es exclusiva de yo. Siempre. Soy o estoy. En cambio, la conjugación are, are, es para you, tú, usted, para you, de ustedes, para we, nosotros, nosotras, y para they, ellos, ellas. Y acá al final están estos tres muchachos que son muy particulares, él, ella y eso, que tienen su propia conjugación, is y ese. Él es, he is. Él está, is. Ella es, she is. Ella está, she is. Eso es, it is. Eso está, it is. Ahora, en inglés van a ver muchas veces esta situación de esta columnita. Nosotros en español no hacemos contracciones de cantidades de palabras, no por lo menos en la forma escrita. Algunas veces cuando hablamos muy rápido omitimos incluso algunas letras, aunque también es algo natural de muchos idiomas, pero en cambio en el inglés está correctamente hecho que uno haga unas contracciones de algunos pronombres y verbos. Una contracción importante es precisamente esta primera conjugación del verbo to be. La contracción entonces para I am es am. Para you are es your. We are, were. They are, their. He is, his. She is, she's. It is, its. Esa contracción que hace, elimina la primera vocal del verbo y en su lugar se pone una apóstrofe, que parece una comita, pero arriba. Ambas formas son 100% correctas, pero a medida que de pronto uno va tomando más confianza con el inglés, empieza a hablar de manera más contraída. ¿Cuándo debemos utilizar la contracción? En lenguaje informal, cuando estemos hablando con nuestros amigos, con personas conocidas. También se puede utilizar el lenguaje más formal, cuando hablamos del pronombre y el verbo separados, pero la separación se requiere de pronto para formas de escritura que sean un poco más, digamos, oficiales. Documentos, escritos, investigaciones, cosas en donde requiramos que el lenguaje tenga una estructura un poquito más elegante. Un ejemplo del verbo to be, por ejemplo, podría ser I am at home. Aquí ya vemos un complemento. Y esto que ustedes ven acá es la estructura de la frase. ¿Qué va cuando hacemos una frase en inglés? Este orden es importante para que no sintamos que estamos hablando al revés. Por lo menos no en la forma afirmativa, que es lo que estamos viendo acá. El sujeto o pronombre. ¿Quién realiza la acción? Siempre recuerden eso. Por ejemplo, en este ejemplo, I, yo, es el sujeto. El verbo to be conjugado de acuerdo a quien realiza la acción, en este caso sería, si es I,
La forma de conjugación es am. Y el complemento es lo que quiero decir. Entonces, yo soy o estoy. En este caso el complemento en casa. Entonces, en este caso, la traducción sería yo estoy en casa. I am at home. La palabra at significa en y en home significa en casa. Digamos que no es casa el edificio, sino como en el hogar, que es como el lugar, el sentido del hogar como tal. Ok, listo. Muchos ejemplos. Si quieren pueden ir practicándolos en su casa para que vayan repasando. I am young. Yo soy joven o soy joven. I am sad. Estoy triste. You. You de, obviamente, recuerden tú, que también es ustedes. You are. You are a friend. Eres un amigo. You're crazy. Estás loco. También recordemos que como no hay género, podríamos traducirlo como, por ejemplo, estás loca. O tú eres una amiga. ¿Listo? We are here. We are here reunited today in our first lesson. Nosotros estamos aquí reunidos hoy en nuestra primera lección. We are students. Somos estudiantes. Ustedes. Somos estudiantes. Ellos. They are tired. Ellos están cansados. They're brothers. Ellos son hermanos. Él. He is an actor. Él es un actor. O él es actor. He's ill. Él está enfermo. She's pretty. Ella es bonita, guapa. She's in the car. Ella está en el automóvil, en el coche. It is in the box. Está en la caja. It's easy. Es fácil. Estos ejemplos son de frases muy cortas. ¿Qué tenemos que hacer con los complementos? Buscar de pronto las palabras correctas para poder armar frases de complementos que nos sirvan para expresar lo que queremos y lo que estamos pensando. Antes de continuar con esta, voy a ir para acá. Voy a ir para acá. Entonces, hablando de complementos y de cosas importantes. Diccionario. Sí, claro, hay un Google Traductor que cada vez mejora un poco más en su respuesta y en la fidelidad, ¿no es cierto?, de la traducción. Pero no traduce algunas veces, especialmente algunos términos que pueden tener varios significados como pasa en el español. En español a veces le decimos a un elemento de una manera y resulta que eso también significa otra cosa o se designa otro elemento con el mismo nombre. Bueno, en este momento no se me viene ninguno en español a la cabeza. Bueno, diccionario. Si tienen diccionario en su casa, fantástico. Si tienen un diccionario físico, excelente, lo pueden utilizar y lo pueden revisar sin problema. Los diccionarios físicos en su gran mayoría tienen una buena calidad, ¿cierto? Pero yo les voy a recomendar esta página, que además se puede convertir en una aplicación, porque también está disponible como aplicación para iOS y para Android. Entran a las tiendas, la buscan así, wordreference.com, wordreference.com. ¿Cómo funciona este diccionario? Muy sencillo. Este no es un traductor, es un diccionario. Bueno, hay palabras que, como les decía, puede tener un significado e inclusive el inglés no es un idioma que sea de dominio norteamericano exclusivo, sino que hay inglés británico, hay inglés irlandés, escocés, sudafricano, jamaiquino, bueno, varios países son angloparlantes originalmente. Nosotros en Colombia estamos muy relacionados, muy familiarizados con el inglés norteamericano por permeabilidad cultural y porque durante muchos años se trabajó en llave con algunas instituciones del gobierno norteamericano, pero desde hace unos años se trabaja también un poco de la mano del British Council para los temas educativos, entonces se ha abierto un poco el tema hacia el inglés británico.
De hecho, también han empezado a entrar algunos productos culturales y de pronto estamos un poco más familiarizados ya con la pronunciación británica, que es un poco diferente, un poco más fuerte en la mayoría de los acentos de las palabras, pero digamos que comparten una raíz muy importante, así como decir español de España, español de México, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, todos hablamos el mismo idioma, aunque no siempre. Hay palabras que realmente no se compadecen ni se parecen entre ellas demasiado. Ok, bueno. Este es un diccionario, es precisamente para evitar de pronto escoger algunos términos que no son los más adecuados posibles. ¿Cierto? Hay algunos términos que realmente algunas veces pueden tener varias interpretaciones o inclusive de acuerdo al entorno cultural, como pasa mucho con el español, puede ser la palabra no tan indicada para decir, ¿cierto? Hay muchos términos, entonces, por ejemplo, lo más importante es escribir aquí el término, si lo quiero escribir en inglés y traducirlo al español, y si lo quiero escribir en español y traducirlo al inglés, le doy clic en estas flechitas para que me invierta el orden del idioma. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuaderno en español. Le doy clic y busca, y entonces vamos a encontrar esto, que es la estructura de un diccionario como tal. Entonces tenemos aquí además algunas cosas. Esta página además tiene la opción de dejarnos escuchar cómo se da la pronunciación de la gran cantidad de palabras que hay allí. No todas, hay algunas que no tienen aún la opción, pero las palabras más comunes sí las podemos escuchar. Cuaderno. Acá está el español de México, pero entonces si lo vamos a desplegar, aparece España, Argentina. El colombiano y el mexicano se parecen más en la pronunciación, no en el acento, más en la pronunciación, pero no en lo cantadito. Y acá lo que aparece son las traducciones. Todos estos son links. Cuaderno, que significa libreta, y entonces en inglés, ¿cómo se definiría un cuaderno? Una school writing book. Entonces, un libro para tomar notas en el colegio. Acá esta N significa que esto es un sustantivo, un nombre. Si se llama un cuaderno, que ya se llame cuaderno de física, de química, de inglés, es distinto. ¿Para qué sirve un cuaderno? Para escribir. Entonces acá tenemos varias de las traducciones y además tenemos un ejemplo. Si fuese alguien aprendiendo español, iría a mirar. Acá está la frase en español y acá está en inglés con un ejemplo. Copiad las preguntas en vuestro cuaderno. Esto está en español España. Copy the questions into your exercise book. Entonces, esto es importante para tener en cuenta cómo es la traducción, ¿listo? Pero no es lo chévere. Si yo quiero saber cómo se dice cuaderno de acuerdo a la definición en inglés, entonces, libro de ejercicios, libreta. Bueno, creo que notebook es común, entonces, ¿por qué no le damos clic en notebook? Y notebook nos lleva a la palabra en inglés, y acá la podemos escribir, escuchar también en varios acentos. Ahí están los acentos de varios países y regiones del Reino Unido, los que ustedes ven UK, United Kingdom. Hay 3 acentos distintos. Escuchemos el norteamericano. Notebook. El notebook. Y acá también nos dan efectivamente frases, ejemplos. Porque es importante utilizar un diccionario por varios motivos. Sabemos si la palabra que estoy empleando realmente significa lo que estoy haciendo. En los traductores, algunas veces ellos encuentran el término que genéricamente describe a ese elemento, etc. Pero muchas veces nos dan una palabra que da un sentido raro, entonces cuando la utilizamos en una conversación o algo así nos miran, ¿a qué te refieres con eso? Esa no es la palabra correcta, entonces el diccionario nos ayuda a corregir. En este diccionario podemos escuchar la pronunciación, podemos ver esto, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero no les cuento qué es. Esto es el alfabeto internacional que sirve para guiarnos fonéticamente de cómo pronunciar. Esto lo vemos más adelante, pero de una vez acá les cuento que aquí está. Y pues están otras definiciones, esta es la definición de Word Reference, del diccionario Collins, acá hay sinónimos, entonces si no quiero decir esa palabra, sino que quiero buscar más opciones, aquí hay sinónimos. Esta es una página que les voy a recomendar que ustedes vuelvan de su consumo permanente, ¿ok? Porque obviamente es algo muy bajo. Listo.
Entonces aquí está el link de Word Reference. Listo. Perfecto. Word Reference entonces se convierte en una muy buena herramienta para que ustedes puedan consultar todo. En este momento hay varios traductores. Google Traductor es uno de los más empleados. Se puede utilizar de muchas maneras desde los móviles. Pero también hay varias IAs que están sirviendo como traductores y traducen a veces un poco mejor, pero también le tengo que dar yo la indicación a la inteligencia artificial para que me haga la traducción con el sentido que yo le quiero dar. Entonces digamos que si lo defino bien en español, la inteligencia artificial me ayuda bastante con la traducción. Pero muchas veces, y créanme que va pasando cuando uno va aprendiendo inglés, más, pues obviamente a veces yo confío en la traducción y a veces hay algo raro y eso puede traer problemas tontos o problemas graves. Entonces no se confíen de las traducciones, siempre chequen el diccionario, siempre revísenlo, verifiquen que lo que ustedes están escribiendo realmente significa lo que están escribiendo. Listo. Ok, vuelvo por aquí. Entonces, con mi presentación del verbo to be. Y entonces, hace un momento estábamos viendo cómo hacer frases afirmativas con el verbo to be. Resulta que también necesitamos hacer negaciones con el verbo to be. Y en este caso, añadimos únicamente una palabra not, N-O-T, que significa no. Entonces, si yo digo estoy cansado, estoy afirmando I am tired. Pero si estoy diciendo no estoy cansado, estoy diciendo I am not tired. Pasa lo mismo con los demás pronombres. En este caso, entonces, me voy a adelantar un momento a la estructura para que la vean, ¿no es cierto? Entonces, sujeto, quien realiza la acción siempre. Verbo to be conjugado de acuerdo al sujeto. Después del verbo to be va la negación y después va el complemento. I am not a student. Este es el complemento, ¿no? Yo no soy un estudiante. Entonces, I am not. She is not, he is not, it is not, you are not, we are not, they are not. La negación siempre va inmediatamente después del verbo to be cuando estoy haciendo frases negativas, ¿cierto? Y también aparecen las contracciones para la negación. Yo sé que de pronto en este momento es como mucho, pero yo les voy a dejar esto para que lo repasen. Si yo escribo suelto, I am not, yo no soy, yo no estoy. La contracción, ojo, aquí hay dos tipos de contracción, excepto para I. Se contrae siempre el I am. I'm not. I'm not tired. Para tú, usted, y ustedes también. Recuerden que es para los dos igualito. You are not. Hay dos formas de contraer y las dos son correctas. You're not, entonces contraigo el verbo to be, la negación la dejo aparte, pero también puedo decir you y puedo pegar el verbo to be y la negación. You aren't. Es un poco más común la segunda, la que está en azul, pero cada uno escoge la que le suena mejor y la que le resulta más fácil de pronunciar. You're not tired, you aren't tired. We, nosotros. We are not, no somos, nosotros no somos, nosotros no estamos. We are not, otra vez contraemos sujeto y verbo to be, después not, y también we aren't. Entonces, ojo con ese aren't, se pronuncia igual para you, we, they. We aren't. Nosotros no estamos cansados, nosotros no estamos cansados los dos. We are not tired, we aren't tired. They, ellos, they are not. They're not y they aren't. They're not tired, they aren't tired. He, él, he's not. He is not, he's not y he isn't. Entonces, he's not tired, he isn't tired. She's not, she's not, she isn't,
She's not tired. She isn't tired. Y eso, it is not, it's not, o it isn't. It's not tired. It isn't tired. Las contracciones son comunes, recuérdenlo siempre. No es algo extraño, siempre las vamos a encontrar. Y entonces en las negaciones y más adelante en las preguntas también las vamos a encontrar. ¿Son correctas? Solamente recuerden que la forma extendida, si no recuerdan las contracciones, pueden utilizarla y viceversa. Excepto para algunas cosas un poco más complejas. Las preguntas creo que las dejo para la otra clase si no se me confunde. Ok, repasemos rápidamente estructuras. Frases afirmativas con el verbo to be. ¿Cómo es la estructura? La persona más el verbo to be conjugado para esa persona más el complemento de la frase que yo quiero hacer. Y las negaciones incluyen la palabra no, not. ¿Cómo es la estructura? La persona o el sujeto más el verbo to be conjugado de acuerdo a ese sujeto más la negación, not, y el complemento. Ok, lo que sucede entonces con estas frases es que vamos a empezar también a hacer algunas prácticas. Yo les voy a dejar de tarea que escriban cosas como su nombre, a qué se dedican, y qué les gusta, por ejemplo, bueno, o en dónde están. ¿Dónde están? ¿Sí? No dónde viven, ojo que ese es otro verbo, ¿no? Entonces, ¿dónde están? Cuando están haciendo su práctica, cogen un cuadernito, una hojita, algo en el celular, se mandan un mensaje, ¿no es cierto? Entonces, listo, ahí está. En ese caso, lo único que hacen es construir, por supuesto, las frases para que vayan practicando y vayan recordando principalmente las conjugaciones del verbo to be y los pronombres. Las recomendaciones: escríbanlo en español, pásenlo en inglés y si tienen dudas, échenle la mano al diccionario, que puede ser Word Reference o puede ser el diccionario que tengan en su casa. Esta sesión iba a ser muy corta porque aún no tengo acceso a Meet, ¿cierto? A Teams, que es el que nos permite hacer las sesiones de corrido. Entonces, hoy nos toca finalizar un poquito así, pero ya este material que yo les dejo acá es el que queda para su consulta, no se preocupen, ¿listo? Entonces, yo voy aquí a tomar de una manera distinta mi asistencia para que no me quede faltando. No tengo link como tal de asistencia, porque esta no es nuestra plataforma oficial para hacer las clases como tal. Efectivamente no es nuestra plataforma oficial de conexión, pero no se preocupen, yo voy aquí quedando con las asistencias de ustedes. ¿Alguna pregunta antes de que se nos cierre esta sesión tan breve que por culpa de la tecnología no podemos extender demasiado? Que no sea la asistencia. Of course. Profe, una consulta. Buenas noches ante todo. Buenas noches, William. Dime. Gracias. Quisiera saber si estas sesiones y la información quedan en el Classroom. Sí, claro, yo subo ahorita el material y yo subo la grabación un poquito más adelante, no inmediatamente mientras se me hace la conversión del video, mientras aquí el computador me lo procesa. Yo lo cuelgo en un drive y les comparto el link para que ustedes puedan consultar la grabación. Después van a quedar en la plataforma, digamos, de mi correo Sena y haría exactamente lo mismo con las grabaciones. ¿Listo? Dale, Para que gracias. ustedes no tengan problema. Si, por ejemplo, no sé, molestó la conexión porque está lloviendo mucho, lo que decíamos que ya. Entonces, pues digamos que a veces uno está intermitente, ustedes saben cómo es el internet. Entonces, digamos que algunas veces se prevé eso y también se graba para otros motivos, por otros motivos. ¿Listo? Bueno, quería hacer una consultica de última hora. ¿A ustedes les queda bien conectarse a las 6 o a las 6:30? Vi que unos se conectaron un poquito más tarde. ¿Les parece mejor si dejamos el inicio de las sesiones a las 6:30 para que no tengan problemas, no corran, digamos que no se
pongan a correr excesivamente porque a veces sabemos que llegar a las 6 en punto a conectarse es un poco difícil. Exacto, sí, yo sé, todos trabajan muy juiciosos, entonces podemos dejar de el lunes en adelante las sesiones a las 6:30. Listo. Perfecto. Esa información también la enviamos por el grupo de WhatsApp para que nadie se pierda de la información. ¿Listo? Entonces, 6:30 lunes, aún no tengo el correo, voy a revisar nuevamente a ver si de pronto, fin de semana va a estar pendiente. Si no puedo, entonces no puedo tener aún el correo activo el lunes, volvemos a hacer otra sesión acá, pero no, lo que no quiero es que perdamos continuidad. Entonces, si el lunes aún no tenemos esto, yo les voy a hacer, unas actividades para que las vayan haciendo como de repaso en su casa, pero esperaría que ya esté activo porque si tenemos problemas y nos empiezan a correr esto desde tecnología. Listo. Ok. Entonces, muchísimas gracias a todos. Esto ya casi nos saca de la sesión a todos. Les agradezco mucho por su puntualidad. Espero que el tema de hoy, que es pues una base muy importante, les haya quedado claro. Yo pongo la presentación en Classroom. Y ahorita por WhatsApp también les mando el link de todo y la información para que se vayan poniendo al corriente y empecemos como a soltar el óxido del aprendizaje previo que ustedes tienen en inglés, que yo sé que ustedes todos en algún momento vieron inglés, sino que se nos va olvidando por falta de práctica y de uso. Feliz noche para todos. Hoy tocó ser breves, pero entonces les deseo a todos un excelente fin de semana. Esperen la confirmación del link mediante el grupo de WhatsApp para que sea inmediato para ustedes. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, feliz Gracias, semana, profe. Feliz noche para todos. Cuídense mucho. Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Un gusto. Feliz noche. Hasta luego.